Buenas noches, bienvenidos al conversatorio del mundo gremial. Podríamos decir que esta semana que pasó y que está transcurriendo es la semana de los moyanos, del mundo camionero, por una serie de medidas y algunos logros que marcaron y van a marcar la agenda de cómo pueden evolucionar algunos conflictos. Y esto tiene particularmente dos patas a analizar. Una es el acuerdo con la empresa que va a controlar Walmart. Esta empresa que compró el grupo de Francisco de Narváez. Camionero llegó a un acuerdo después de una serie de medidas de una gratificación. En principio se hablaba de una indemnización, pero el acta, en la cual fue una exclusividad del mundo gremial, se habla de una gratificación, más la continuidad laboral, más el reconocimiento de la antigüedad de todos los trabajadores de la rama logística. Este acuerdo, esta mecánica, se trae de lo que es el sector de recolección, aquel en el cual los municipios licitaban y cambian esas licitaciones cada algunos años, generalmente con el cambio de gestión de cada municipio, cada 4 años, y lo que se permitía era la continuidad laboral de los trabajadores y su antigüedad. Esta particularidad traída al resto de las actividades empieza a levantar una preocupación en el sector básicamente de comercio, donde empieza el reclamo de un Walmart y se puede trasladar a otras actividades. La naturaleza del mundo de recolección es totalmente diferente, pero esta gratificación, en el cual en algunos casos llega a 1 millón de pesos, según la antigüedad, es algo que en el mundo empresarial se empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo evolucionar esto si en esta circunstancia de crisis va a haber mucha venta y compra de empresas, cambios de firma? Ya hay que empezar a calcular otro tipo de costos. Empiezan a hablar de un costo o el bono o el impuesto Moyano, el costo Moyano, y en este movimiento que va a haber de ventas y compras los empresarios empiezan a sospechar que esta mecánica se puede llegar a instalar. Y hay mucha preocupación en el sector y también el resto de los sindicatos que empiezan a ver cómo es el funcionamiento de camioneros y este logro que consiguió, a ver si se empieza a replicar. El otro gran logro de camioneros es ante el pedido de la prioridad en las vacunas por ser esenciales. Ahora, esta situación empieza particularmente o en una primera instancia en el resto del sector del transporte a llamar la atención, a lo cual llaman un privilegio especial hacia la organización. ¿Por qué? Porque lo que empiezan a plantear en otras actividades, en otros sindicatos del mismo sector, es decir, nosotros los choferes de ómnibus o los trabajadores ferroviarios estamos no solamente en un contacto mayor con trabajadores, sino con pasajeros. Que eso en el sector camionero no se da. Entonces empezó a hacer ruido este acuerdo, este privilegio que se le otorga a la organización, pero por otro lado el reconocimiento de un gran logro por parte de la organización sindical ante una situación de exposición de sus propios trabajadores. Bueno, este conflicto y esta situación, este privilegio, hay que observar cómo va a evolucionar el resto de la semana con el resto de las actividades que son esenciales y que empieza a tener en los próximos meses una situación mucho más crítica. También es muy interesante cómo está evolucionando la cuestión paritaria. Las paritarias en los sectores, cómo se estaba dando hasta la última semana y qué se empieza a ver esta semana en el sector privado. Para el sector público tenemos un invitado muy especial ahora en unos minutos, que es el secretario general de APOC, el sindicato que agrupa a los trabajadores de organismos de control. Con él vamos a hablar no solamente de la situación de su sector, sino cómo está impactando la tecnología, el teletrabajo, cómo está abordando la organización sindical ese tema y otros temas muy interesantes como el tema medioambiental. Quédense ahí unos minutos, pero sacando la paritaria en el sector estatal, es muy interesante cómo se estaba dando la evolución en el sector privado. Hasta hace una semana, el piso y el techo en los diferentes sectores era entre el 30 y el 36%. En la negociación
todas con revisión entre septiembre y noviembre. Esto hasta la semana pasada. ¿Qué está pasando la última semana? Hubo algunas organizaciones que ya firmaron cerca del 50%, con revisión enero-febrero del año que viene. Digamos, hubo un salto de un 15% en las últimas negociaciones. Esto es el sector vitivinícola, el sector del neumático y el sector fábrica de pasteleros. Hay que ver en ese termómetro, el mes que viene, durante junio, se vence la paritaria de camioneros. Y hay que ver esa paritaria cómo marca la cancha para el resto de las paritarias y para las revisiones que ya están pautadas para septiembre en adelante. Esto es el conversatorio del mundo gremial y ahora viene la entrevista con Federico Recaño. Buenas noches. En América Latina hay 263 millones de trabajadores y trabajadoras, más de 50.000 sindicatos, 80 confederaciones regionales de trabajadores, 20 ministerios de trabajo, 10 oficinas regionales de la OIT, 8 sindicatos globales, un solo medio de información sindical. Nace LATAM Gremial. Nace el único medio sindical de Latinoamérica. Bienvenidos.